El experimento de la prisión de Stanford. El diseñador y director del procedimiento experimental fue el profesor Philip Zimbardo, del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Lo acompañaba un equipo de investigadores, médicos, psicólogos, sacerdotes y estudiantes. Además, contó con el apoyo del verdadero Departamento de Policía, que ejecutó sobre los prisioneros el procedimiento legal real. Su objetivo del estudio era averiguar cuáles eran las relaciones exactas entre guardias y prisioneros y cómo se establecían las redes jerárquicas en torno de privación de la libertad. Además, los investigadores deseaban probar una hipótesis de que, en una prisión real, los guardias y los prisioneros se autoseleccionaban en una espiral descendente que conducía a empeorar las condiciones institucionales. En Stanford se intentó demostrar que la mala conducta de los presos era consecuencia del maltrato de los guardianes, que, por lo tanto, se volvían peores aún con los rebeldes, que a su vez se hacían recalcitrantes, degenerando en una espiral de violencia mutua, que, según los científicos, era la causa original de los problemas en las prisiones navales y por extensión en todas las instituciones penitenciarias. El financiamiento del experimento corrió por cuenta de la Armada de los Estados Unidos, que estaba sufriendo grandes motines, revueltas y peleas de prisiones de sus propias prisiones militares, tanto de la Marina. Los participantes del experimento fueron reclutados mediante un aviso publicado en el diario Stanford Daily. El aviso decía sencillamente: se buscan estudiantes universitarios de sexo masculino para participar en un estudio psicológico sobre la vida en prisión, en el cual respondieron al aviso 75 jóvenes. Zimbardo y su equipo los entrevistaron a todos individualmente y les realizaron exámenes médicos y test psicológicos, descartando en una primera fase a los que presentaban enfermedades, problemas psicológicos o antecedentes de abuso de drogas. Los 24 que demostraron ser los más estables en todos los sentidos fueron retenidos para participar en el estudio. No había entre ellos diferencias significativas en ningún sentido, al menos hasta el inicio del experimento. Los 24 jóvenes fueron divididos en dos grupos: guardias y presos. Fue un procedimiento de selección completamente al azar. El lugar era tan pequeño que la universidad no pudo utilizar a los 12 guardias y a los 12 prisioneros. Serían solo 9 de cada grupo. Los guardias trabajarían de a 3 en 3 turnos de 8 horas, mientras que los presos vivirían de a 3 en 3 celdas. Estas tenían el espacio estrictamente necesario para albergar los 3 colchones y apenas nada más. Los 3 guardias y los 3 prisioneros sobrantes fueron enviados a sus casas para ser llamados si era necesario. A los que recibieron el estatus de prisioneros se los envió a su casa diciéndoles que esperaran tranquilos a que se les hiciera una visita. Esta visita fue la del oficial de policía, que al día siguiente los apresó sin mediar palabra. Desde un principio se les entregó un instructivo que decía que los prisioneros vivirían confinados mientras que los guardias cumplirían turnos de 8 horas antes de regresar a sus hogares. Los prisioneros fueron trasladados uno por uno a vez a la prisión falsa, denominada Prisión del Condado de Stanford. Ahí fueron recibidos por un guardia, quien les informó la gravedad de su crimen y el hecho de que a partir de ese momento se convertían legalmente en prisioneros, y acto seguido se leyó a los futuros prisioneros el reglamento de prisión. Tras ello, se entregó a cada prisionero un uniforme, una especie de vestido abierto y confeccionado en muselina, con el número de prisionero impreso en el pecho y en la espalda. Los guardias, por su parte, no recibieron ningún entrenamiento específico respecto de su misión, apenas en una reunión informativa en la que no se le dio instrucción formal alguna. Simplemente se les prohibió ejercer violencia física y se les dijo: ahora es su responsabilidad gobernar esta prisión y pueden hacer del modo que les parezca más adecuado. Sin embargo, agregó: pueden crear en los prisioneros sentimientos de aburrimiento y miedo hasta cierto grado. Se les permitió redactar su propio reglamento y se les trasladó a un almacén de suministros de la Marina para que eligieran sus uniformes y equipo. Zimbardo les pidió utilizaran todo el tiempo anteojos de espejo,
lo cual impedía a los prisioneros establecer contacto visual y convertía el hecho de intentar leer las emociones con los rostros de los guardias en una tarea casi imposible. Los investigadores construyeron la prisión de Stanford cerrada todo el largo del pasillo del sótano del Departamento de Psicología de la universidad con unas barras y rejas por ambos extremos. Este corredor sería el patio, único lugar donde los prisioneros podían comer, caminar o hacer ejercicio. El otro único movimiento posible era ir al baño, saliendo del pasillo y pasando por un salón. Eran conducidos allí con los ojos vendados para que no conocieran el camino para salir del sótano. Se evitaron cuidadosamente las ventanas y supuestos relojes, de este modo los prisioneros no podían recibir correctamente el paso del tiempo. A las 2:30 de la madrugada del primer día de confinamiento, los presos fueron rudamente despertados con silbatos y ruido. El objetivo de estos recuentos era familiarizarlos con sus números de serie. Al principio los reclusos no habían asumido del todo su papel y no tomaban los recuentos con seriedad debida. Los guardias, por su parte, se sentían fuera de sus roles y no sabían exactamente cómo aplicar su autoridad frente a los prisioneros. El motín se desató en la mañana del segundo día. Los guardianes fueron tomados por sorpresa por una gran rebelión que incluyó a los 9 reclusos. Los prisioneros se quitaron las medias de la cabeza, arrancando los números en sus uniformes y formaron barricadas en las puertas de sus celdas, colocando contra ellas los resortes de sus camas. Al llegar los guardias del turno de la mañana descubrieron el motín a su vez. Los 6 guardias presentes exigieron al alcaide que se les enviasen refuerzos. Los 3 guardianes suplentes fueron llamados con urgencia y se presentaron a prestar servicio sin exigir retribución alguna. Los ahora 9 guardias debatieron cómo harían para quebrar la rebelión. Los guardianes echaron mano de los extintores de la prisión y sometieron a los presos reduciéndolos con el helado polvo químico, haciéndolos retroceder hasta el fondo de sus celdas, encerrando a los cabecillas del motín en el armario de confinamiento solitario. La rebelión había sido aplastada en un momento, pero ese momento solo llegó cuando los guardias fueron 9. La solución obvia era mantener hombres trabajando todo el tiempo, pero caía fuera de los límites del presupuesto de la investigación. Entonces uno de los guardias dio la solución. La tal táctica psicológica fue acondicionar una de las celdas como celda de privilegio. Los 3 prisioneros menos identificados con la rebelión fueron trasladados a ella. Se les devolvieron sus uniformes y se les devolvieron sus camas. Luego de eso, los guardias tomaron a varios de los prisioneros buenos y los devolvieron a las celdas de los malos, otorgando la celda de los privilegiados a 3 de los malos, para confundir a los reclusos. De este modo, los líderes del motín se convencieron de que algunos de sus camaradas eran traidores e informantes de los guardias. La confianza entre los presos desapareció para siempre. Las humillaciones y las denigraciones hacia los prisioneros comenzaron a ser cada vez peores, a medida que todos y cada uno de los aspectos de la vida de los internos era tomado en manos de los guardias. Incluso el sencillo hecho de ir al retrete se convirtió en un privilegio. El experimento se estaba saliendo de control. El experimento era cruel y peligroso y pronto comenzó a dar pruebas claras de ello. Tras apenas 36 horas de inicio, el prisionero número 8612 sufrió un disturbio emocional agudo, caracterizado por pensamientos desorganizados, llanto incontrolable y ataque de furia. La distorsión de todas las percepciones por parte de los guardias y prisioneros se habían extendido ya sin medida a las autoridades del experimento. Según Zimbardo, a aquellas alturas del quinto día del experimento, los guardias se habían dividido espontáneamente en 3 grupos bien definidos. Estaban los que eran dudos, pero seguían las normas de la prisión. En segundo lugar, estaban los tipos buenos, que hacían pequeños favores a los presos y nunca los castigaban. Y en tercer lugar, estaban los que eran hostiles, arbitrarios y creaban sus formas de humillar a los prisioneros. La única relación entre los resultados previos y la conducta real de la prisión fue que los reclusos de los rasgos más autoritarios resistieron mejor las duras condiciones de un confinamiento que los demás. Al principio los prisioneros se rebelaron o intentaban defenderse
de los guardias. 3 se quebraron emocionalmente. Otro desarrolló una erupción psicosomática que obligó a otorgarle la libertad condicional, pero la mayoría se adaptó a las circunstancias, intentando ser buenos prisioneros y obedeciendo el más absurdo capricho de los guardias. Durante la quinta noche, varios padres le dijeron a Zimbardo que un cura católico los había llamado diciéndoles que debían solicitar a un abogado que defendiera y obtuviera la libertad de sus hijos, y así lo exigieron del psicólogo. Por la noche, se había convencido a los guardias que no había psicólogos observando y que las cámaras estaban apagadas. Los guardias malos de entre ellos comenzaron en esa quinta noche a abusar despiadadamente de los prisioneros, incluso en el sentido pornográfico del término. Los guardias buenos no intervinieron y ahí fue cuando Zimbardo decidió cancelar el trabajo 8 días antes de lo previsto. Muchos de los prisioneros exhibían conductas patológicas y varios de los guardias mostraban comportamientos sádicos clínicos. Ningún guardia, empero, quiso renunciar jamás, ninguno llegó tarde al trabajo, ninguno se portó enfermo, ni exigió paga extra por las veces llamadas fuera del horario. El experimento de la prisión de Stanford fue severamente criticado por intelectuales de distintos sectores y tendencias. Lo menos que se dijo de él fue que fue antiético, normalmente objetable, violatorio de los derechos humanos y caminante del peligro límite de los anticientíficos.